todo lo que Dios está haciendo en este tiempo. Yo tengo una palabra para compartir en esta noche, una palabra cortita, así que el pasaje que leíamos recién era Marcos 14, 50 al 52, donde dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Es un pasaje en el libro de Marcos, y está hablando en este pasaje, ¿no es cierto?, de los últimos momentos del Señor Jesús. Esta es la noche, la madrugada del viernes, cuando Jesús es entregado ya, y Él va a entregar, luego al otro día Jesús va a entregar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. En la noche que Jesús es arrestado. Y en este pasaje de Marcos se cumple una profecía dada por Jesús unas horas antes. Dice que dejándole todos los discípulos de Jesús, abandonando de todas las personas que estaban cerca de Jesús, todos huyeron. Y es tremendo porque unos ratos antes esa palabra era impensada, porque eso ocurre el viernes más o menos a la madrugada. Y Jesús el jueves, jueves a la noche, Jesús toma la última cena, que es lo que nosotros celebramos en la Santa Cena del Señor. ¿Amén? Y en esa cena es importantísima la cena del Señor, porque la última cena del Señor Jesús la hace un jueves, y unas horas después Jesús iba a ser entregado. Esa noche de jueves, Jesús, cuando va a tomar la cena con los discípulos, va a tomar la copa y comen un cordero ellos, celebrando la pre-Pascua. Jesús le dice, está conmocionado, le dice: cuánto emocionado estoy, le dice Jesús, lo relatan los 4 evangelios. Le dice: cuánto emocionado estoy, porque no saben cuánto he deseado comer esta cena con ustedes. Porque Jesús ya no iba a comer más la cena, era la última cena que iba a comer. Y luego dijo que nosotros lo recordáramos así, hasta que un día nosotros en los cielos celebremos con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa noche Jesús, estando conmocionado, Jesús ora por los discípulos, Jesús le lava los pies a los discípulos, comparte el pan, comparte la copa, y estaba realmente conmovido. Dice la palabra del Señor que los discípulos lo vieron a Jesús como nunca antes lo habían visto, porque él sabía lo que se le venía. Y en un momento los mira y dice: encima, dice, ustedes todos se van a escandalizar de mí. Todos, dice en el lenguaje bíblico, dice: os escandalizaréis de mí. En eso salta Pedro y dice: Pedro, nunca, Señor, jamás yo, aunque esto desordenado te abandonen, yo no te voy a abandonar, le dice Pedro. Yo no te abandono, le dice. Y los otros dicen: no, nosotros no te vamos a abandonar. Y Jesús mira a Pedro y le dice: mira, Pedro, justamente vos, esta madrugada, antes que cante el gallo 3 veces, antes que cante el gallo, vos me habrás negado 3 veces. Pedro le dice: no, está equivocado, le está errando a Jesús, le pegaste en todo, pero en esta le erraste, le decía Pedro. Y el Señor Jesús le dice: no te preocupes, que yo he orado que tu fe no falte. Indefectiblemente esa palabra se cumple, porque Jesús ejercía todos los dones. Él tenía dones de sanidad, don de milagros, don de prodigios, y también Jesús era profeta. Y en ese momento Jesús estaba actuando en el don de profecía, y lo que estaba haciendo Jesús era profetizar. Por eso Jesús no le erraba con su profecía, lo que le dijo era verdad. Esa noche ellos van al monte de los olivos, están todos orando, qué sé yo, y viene Judas, el traicionero, le entrega a Jesús con un beso, y los guardias apresan a Jesús. Cuando apresan a Jesús, estaban los 12 discípulos, los 11, porque Judas era el que lo entregaba. Y cuando dicen que lo apresan a Jesús, los discípulos se desaparecen. Dicen: soldado que huye sirve para otra batalla, dijeron ellos. Y salieron todos huyendo. Se cumplió la palabra del Señor Jesús. Y también se cumple la palabra de que aún Pedro mismo lo abandonó al Señor. Luego Pedro, en algún momento, cuando están azotando a Jesús, cuando la apresan esa madrugada, le dirán a Pedro: mirá, vos también estabas con ellos, vos también eras de los discípulos, vos también andabas con ellos, a vos también te tenemos que agarrar. Y a Pedro no hacía falta ni que lo torturen, ni que lo azoten, ni tampoco lo agarró un soldado, sino que Pedro, lo que él dijo, que nunca iba a abandonar al Señor, que nunca iba a negar al Señor, esa misma madrugada, unas horas después, Pedro le dice: yo no lo conozco, no
conoce quién es Jesús y comienza a blasfemar. Blasfemar significa que comienza a decir malas palabras y comienza a maldecir al propio Jesús y se maldice al mismo. Y maldice todo para que digan que él no era el discípulo. Y cuando lo diga 3 veces Pedro esa madrugada, el gallo canta. Y Pedro se acuerda de la palabra de Jesús. Y dice que Jesús justo estaba amaneciendo y ya lo llevaban para crucificarlo, para azotarlo. Y dice que Jesús lo mira y Pedro lo mira y se acuerda de las palabras y se pone a llorar amargamente. Lo primero que te quiero decir es que Dios conoce tus faltas, Dios conoce tus errores, Dios conoce tus fallas. En este año nosotros a veces, cuando comienza el año, cuando termina el año y va a comenzar el año, nosotros nos proponemos metas nuevas. Y decimos, el año que viene vamos a aprender esto, vamos a aprender aquello, vamos a aprender lo otro. Y muchas veces esas metas se frustran, muchas veces esas metas se frenan, muchas veces esas metas se paran y a veces no logramos el cometido. Y a veces aún como hijos de Dios fallamos, fracasamos, le erramos. Si yo me acuerdo cuando yo, cada fin de año, cada año nuevo, yo me proponía, Señor, este año sí, te voy a salir y pasaba, venía, entonaba lo primero. Pero después de pasar un tiempo, caía en picada. Me mandaba alguna macana y decía, Señor, ya me mandó una macana. Y el Señor le decía a Pedro, mirá Pedro, yo ya sé que vos me vas a fallar. Yo sé que vos me vas a engañar, pero a pesar de tus errores, yo no he dejado de amarte, le decía el Señor. Yo ya sé que hoy me vas a negar, que hoy lo que decís con tus palabras dentro de unas horas no lo vas a poder cumplir. Pero a pesar de eso, yo te amo, te dice el Señor. Y ese es el amor de Dios. No es porque vos seas bueno, porque vos seas sabio, no es porque vos hayas logrado algo, sino porque Él te ama tal como sos. Porque todos nosotros tenemos errores. Muchas veces nosotros decimos, ay, qué lindo que vino aquel a la iglesia, mirá qué bueno, ¿sabés quién que viene a la iglesia? Una falla tiene, un error tiene. Y me hace acordar también a los negocios cuando esos negocios grandes. Yo me acuerdo que solía ir y hay unos negocios, acá no hay casi que en Sauce, pero los negocios grandes allá en Buenos Aires, en Mar del Plata, ahí se ponen unos toldos así y se ponen unos bancos en un lugar donde está todo lo que es ropa de segunda selección. Y en esa ropa de segunda selección se consigue toda a mitad de precio. Y vos tenés, si valía una camisa 10.000, ahí te vale 5. Si vale algo 20, ahí te vale 10. Toda a mitad de precio. Tenés segunda selección. Y vos tenés que revolver ahí la segunda selección y tenés que buscar. Porque el problema está que la segunda selección tiene buena tela, está hecha por la misma empresa, pero una falla tiene, un error tiene. Le faltó un botón, le faltó una hoja, pusieron mal una costura o pusieron mal el logotipo, pero un error tiene. Yo te quiero decir, si vos venís a la iglesia, un error tenés, una falla tenemos, algo tenemos que está mal. Y nosotros no venimos porque estamos bien, venimos porque estamos necesitando del Señor, venimos porque estamos buscando de Dios. Porque el que no tiene un error tiene otro. Y me hace acordar también 3 hermanos que estaban haciendo su proposición para el año que viene y se estaban contando sus errores íntimos y diciendo, bueno, vamos a orar. Y te voy a contar, le dice, bueno, mi problema, dice, yo tengo mi problema y quiero vencer y quiero que oremos, dice, porque mi problema es que no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar la bebida, dice. Y entonces el otro le dice, bueno, vamos a orar. Dice, ¿cuál es tu error más escondido? Dice, no, yo tengo problemas con las mujeres, le dice el otro. Ah, no me diga, dice, bueno, vamos a orar, dice, vamos, pero vamos a orar por esto. Y el otro dice, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál error tenés vos? Y el tercero le dice, mi problema es que no me aguanto el chisme y salir de aquí y contarle a todos los demás los errores que tienen ustedes, le dice. Entonces, todos tenemos errores, todos tenemos dificultades, pero a pesar de tus errores, a pesar de tus fallas, a pesar de que vos vas a caer, vas a ganarle, y vos también proponelo en el Señor, proponete ser mejor, pero vos tenés que saber que a pesar de tu caída, a pesar de tu error, Dios te ama igual. Jesús no te ha dejado de amar. Jesús no iba a dejar de morir por Pedro. Es más, cuando las mujeres van, dice que el domingo a la tumba, las primeras que van son las mujeres. Y se encuentran con los ángeles. Los ángeles dicen, Él no está aquí, Él ha resucitado, porque buscáis entre los muertos al que vive. Pero le dan unas palabras más. Cuando salen las mujeres que van las primeras, le dicen, vayan, díganle a los discípulos que voy delante de ustedes a Galilea, que allá les voy a esperar, le dice Jesús, el Jesús resucitado. Y le dice, y andá y díganle especialmente a Pedro que quiero encontrarme con él en Galilea. ¿Por qué le decía eso al Señor? Porque el Señor Jesús en lo primero que pensó después de resucitar, pensaba en Pedro, pensaba en su amigo, pensó en los errores que él había cometido,
pero que él aún lo seguía amando. Este pasaje habla, yo te lo explico en esta noche, de la noche inmediatamente, ya te digo, cuando lo apresan a Jesús. Y todos los discípulos lo abandonan, huyen, se van todos, se cumple la profecía. Os escandalizaréis todos me van a abandonar, le dice Jesús. Y en ese momento a Jesús lo llevan preso. El arresto de Jesús y la negación de Pedro lo cuentan los 4 evangelios. Los 4 evangelios cuentan todo. Todo el mundo se enteró de que Pedro negó a Jesús. Todos lo supieron. Es más, Pedro mismo lo cuenta cuando él habla. Hay algunas cosas que las cuenta un evangelio, hay cosas que cuenta otro evangelio, hay testimonios o milagros que cuenta un evangelio y que no cuenta otro. Pero la negación de Pedro y el error de Pedro lo cuentan los 4 evangelios. Pedro no se salvó de que todo el mundo se enterase de la macana que él se mandó. Pero aún así, Pedro entendió que el amor de Dios seguía estando con él. Y eso de que todos abandonan a Jesús lo cuentan los 4 evangelios. Pero, curiosamente, este es el evangelio de Juan Marcos, el evangelio de Marcos, conocido comúnmente. Marcos no era discípulo del Señor. Marcos se convierte después. Marcos será uno de los más grandes apóstoles del Señor. Juan Marcos será conocido como Juan Marcos el Evangelista. En todo el libro de los Hechos, cuando usted lea el nombre de Juan Marcos, se refiere a ese, al que escribe el Evangelio de Marcos. Juan Marcos era colaborador de Pablo. Pablo decía, mándenme a Juan Marcos, porque Juan Marcos es útil para el ministerio. Juan Marcos era colaborador exclusivo de Bernabé y predicaron en toda Asia. Pero Juan Marcos tenía algo más especial. Juan Marcos era discípulo directo de Pedro. Juan Marcos cuenta el Evangelio de Marcos, pero Juan Marcos nunca fue discípulo de Jesús. Y voy a decir, ¿cómo contó el Evangelio de Jesús si él no era discípulo de Jesús? Porque Juan Marcos era discípulo directo de Pedro. El Evangelio de Marcos es Pedro contándole la historia a Marcos y Marcos escribiendo la historia. Por eso Marcos cuenta de primera mano todas las cosas, porque Pedro estaba ahí. Lo que cuenta Marcos es lo que Pedro le cuenta que vio. Y Marcos lo escribe. Marcos no lo vio porque Marcos se convierte después. ¿Y por qué te cuento esto? Porque es raro en este Evangelio que todo el Evangelio cuenta toda la historia de Jesús. Y cuenta esta parte donde todo se canaliza, todo se va. Pero cuenta una partecita más que ningún otro Evangelio lo cuenta. Ningún otro Evangelio lo cuenta. Esa historia no está en los otros Evangelios. Y dice que cuando arrestan a Jesús todos se van y todos se escandalizan. Dice que se van todos, pero dice que cuando lo van llevando, esto es el monte de los olivos, están en el monte. A las 12:30, 1 de la madrugada, de noche. Se lo llevan a Jesús y dice Juan Marcos, pero hay un hombre, se lo conoce como el pasaje del joven que huyó desnudo. Y entonces dice, pero hay un joven, dice, había una persona que estaba con una sábana tapada, que va a, dijera al Señor, a bichear lo que estaba pasando. Escucha el alboroto, escucha el movimiento y va a ver lo que pasa. Comienza a mirar y ve que se lo está llevando a Jesús. Era la oscuridad, era en el monte de los olivos. No quedó ningún discípulo, no estaba ningún discípulo. Cuando él se acerca a mirar, este joven se acerca a bichear, dijera el sauceño, los guardias lo ven. Dicen, ahí hay uno, era la oscuridad. Y cuando él lo ve, dice que uno se tira y le agarra, ¿cómo te pasa? Que le agarra la sábana. Estaba cubierto con una sábana. Y cuando le agarra la sábana, que era un chico joven, se ve, dejó la sábana y salió corriendo desnudo. Y huyó desnudo, nunca se supo quién era. Después el relato continúa normal. A Jesús lo llevan a Sanedrín, ahí lo interrogan, lo cuenta todo el Evangelio. Es muy raro que en el medio cuenta esta historia, que ninguno de los otros discípulos la cuenta, que no tiene gran importancia, pero sí para el escritor tenía importancia. Lo que muchos se preguntaron era, ¿qué estaba haciendo ahí ese joven a esa hora de la madrugada? Y lo segundo que se preguntaron todos es, ¿quién era ese joven? Porque no dice el nombre. Entonces lo primero que te quiero decir es que eran las 12, más allá de las 12 de la noche. El tipo estaba desnudo con una sábana en el medio del monte. Algo bueno no andaba haciendo. Encima, estaba cubierto con una sábana nada más y le sacaron la sábana. Y yo no sabemos qué estaba haciendo, pero de por sí a mí me da que el hombre no andaba haciendo algo bueno. Estaba ahí en el medio del monte. Eso es lo primero. ¿Qué estaba haciendo? No sé.
No pertenecía al círculo de los discípulos porque todos los discípulos le dejaron y huyeron. Lo segundo es quién era ese joven, quién era esa persona que estaba ahí. Es más, Pedro no era porque Pedro había abandonado el grupo. Es más, Pedro no se lo contó a Juan Marcos porque ya no estaba Pedro. Es más, Pedro tampoco estaba desnudo, los discípulos ninguno estaba desnudo. Judas tampoco era. Nunca se supo quién era. ¿Cómo se enteró Juan Marcos de esta historia? Y ahí es ahí donde entra lo interesante. Todos los teólogos, todos los pastores, todos los hermanos que estudiaron la Biblia, desde siempre, desde el comienzo, supusieron, y yo también supongo lo mismo, y entiendo eso porque el escritor no cuenta de quién es el nombre, muchos creen que era el propio Juan Marcos, el que estaba en ese lugar esa madrugada a la noche. Y vos decís, ¿cómo? Los padres de Juan Marcos es donde sabían que ellos eran creyentes. Los padres de Juan Marcos creían en Jesús. ¿Es donde se celebra la Santa Cena? Es en la casa de Juan Marcos, donde están los padres de Juan Marcos. Pero Juan Marcos nunca se había entregado al Señor y no creía en el Señor Jesús. No sé qué andaba haciendo él. Andaba haciendo cualquier cosa por él. Pero lo tremendo es que esa madrugada él ve el alboroto y lo ve a Jesús de lejos. Y dice, este es el que todo habla, ¿no? Y cuando se arrima a mirar, después él huye, ¿no es cierto? Pero ese encuentro con Jesús será tan grande que después Juan Marcos se convertirá al Señor. Y ya te digo, como te digo, se convirtió en el evangelista Juan Marcos. Será uno de los más grandes apóstoles del Evangelio. Será discípulo de Pedro, de Pablo, de Bernabé. Predicará en todo Asia, escribirá un evangelio y será un tremendo hombre de Dios, un tremendo siervo de Dios. ¿Por qué no puso de su nombre? Y bueno, porque yo creo que tal vez tendría un poco de vergüenza, porque tal vez trataría de ocultar un poco de esa situación. Pero lo cierto es que ese día, aunque él estaba ahí, medio más o menos, ese día se encontró con el Señor Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros estamos en este tiempo, en tiempos de Navidad, estamos en una fecha especial, con esto ya termino, y están los que celebran la Navidad, los que les gusta la Navidad, los que no les gusta la Navidad, los que dicen que no hay de Dios, otros dicen, no es la fecha que se celebra la Navidad, lo habrán escuchado por ahí, ¿no es cierto? Y hay gente que sí, sabe que se celebrar con todo porque nace Jesús, qué sé yo. Y hay gente que le gusta celebrar, hay gente que no le gusta celebrar, hay gente que tal vez está triste porque hay gente que ya no está en la mesa navideña y eso es triste también, o uno se acuerda de las cosas que faltan. Y en este tiempo de Navidad ocurren muchas cosas. Y lo peor también es que ocurre que el día de la Navidad muchos aprovechan para tomar, para emborracharse, para estar haciendo cualquier cosa y lo menos que celebran es a Jesús. Bailan, hacen cosas que no tienen que hacer, tal vez alguno andará en paños menores por ahí en algún lado, ¿no es cierto? Pero lo tremendo de la Navidad es que, así como con Juan Marcos, lo lindo de la Navidad es que en medio de todos esos problemas y en medio de todas esas cosas malas, mucha gente se puede preguntar en esta fecha de especial manera, ¿qué significa la Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es lo que celebran los cristianos? ¿Qué es ese Jesús? Que alguien le pueda hablar de Belén y que alguien le pueda decir que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no importa cómo lo conozcan al Señor Jesús, capaz que algunos van a estar en sus borracheras, capaz que algunos van a estar mal, tal vez algunos van a estar tristes, pero ese día, estos días, nosotros podemos aprovechar para decirle, hoy podés conocer a Jesús, no importa cómo lo conozcas. Juan Marcos lo conoció de la peor forma, pobre Jesús. Pero ese día algo le quedó a él en su corazón. Y desde ese día él se convirtió al Señor y nunca más se alejó del Señor. No importa cómo lo conoció el Señor, importa que al encontrarse con Cristo Jesús cambió su vida y nunca más su vida fue igual. Por eso en esta Navidad que aprovechemos para predicar al Señor, que aquellos que andan mal, que aquellos que andan haciendo cualquier cosa, se les pueda acercar el Evangelio de Jesucristo. No importa cómo lo conozcan al Señor en este tiempo o cómo estén aquellas personas. Tal vez ya te digo, van a estar como este que estaba perdido ahí en el medio del monte, pero no importa. Si ese día, estos días, alguien se encuentra con el Señor Jesús, va a ser un gozo y una alegría para el Señor y esa vida puede cambiar a partir de ahora. Por eso en este tiempo de Navidad, hablarle del Señor al que puedas, predicarle al Señor al que puedas y ganar para Cristo. Porque no importa cómo vienen, importa en qué Dios nos puede transformar.
Y quién sabe, esa persona que vos vas a estar predicando, vas a estar llamando, no va a ser luego un evangelista, un apóstol, un ministro del Señor y un gran siervo de Jesucristo, ¿no es cierto? Por eso en este tiempo de Navidad, afirmate en el Señor, amén. Que Dios te pueda dar un ministerio de ganar almas y de bendecir y de predicar el Evangelio. Y terminar este año con toda la bendición y con toda la victoria. Hay alguien que diga amén en esta noche. Vamos a orar por esta palabra. Señor amado, Padre Santo, gracias.